Amados hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan en esta mañana, es de mucho gozo estar con ustedes en este día de adoración, nuestra misión dada por la Iglesia de Cristo para la edificación. Es un gusto para mí servirle como instrumento útil para que nosotros podamos ser edificados y recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El objetivo de esta mañana y esta predicación tiene el propósito, el objetivo de llevarnos o otorgarnos ese conocimiento de que el gozo es un medio que nos da la fuerza para soportar las aflicciones y debemos llenarlos de esa fuerza. En este mes que empezó hablando nuestro hermano Adán en la exhortación el domingo pasado con el gozo, hablando del gozo que había en el Señor, seguiremos hablando en este mes del gozo del Señor, de qué significa ese gozo y cómo lo podemos ver principalmente en esta mañana en el apóstol Pablo. Así que yo deseo, hermano, que usted pueda edificarse y nosotros podamos aprender y apreciar esa herramienta tan importante que nos ha dejado el Señor, que es el gozo. Para eso yo quiero ir inmediatamente a nuestro texto base para escudriñar las escrituras y ver qué mensaje o qué ejemplo nos puede dar el apóstol Pablo en esta carta. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Si usted me puede acompañar a las escrituras para iniciar esta exhortación. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Busque su Biblia si no la tiene consigo para comprobar que lo que estamos hablando es verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice lo siguiente. Acompáñame con su Biblia. Dice el escritor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos, edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y la esperanza de la gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de preparar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, el cual actuó poderosamente en mí. Vamos a ver ese texto y utilizarlo como base para la enseñanza de esta mañana, para que nosotros podamos ver que el apóstol Pablo nos ayuda a comprender un poco acerca de cómo él utilizaba el gozo para fortalecerse, porque ese va a ser ahora en adelante la fuente, una de las fuentes que nos otorga Dios para que tengamos las fuerzas necesarias y luchar en esta batalla que tenemos. Recordando siempre, y no me canso de recordar, igual que los hermanos, que nosotros estamos hablando en la congregación de Margarita este año de que hay que luchar con más fuerzas para alcanzar la gloria eterna. Esa es nuestra misión, luchar con más fuerza. O sea que usted se va a empeñar, se va a poner en su mente que debe luchar con más fuerza. Si el año pasado usted ejerció una fuerza, ahora usted tiene que dar más. Usted tiene que dar más de usted tiene que dar más de su tiempo para el Señor. Ese es el propósito en esta mañana, de que nosotros podamos comprender eso y utilizar el gozo. Cuando el apóstol Pablo habla en Colosenses o escribe esa carta aproximadamente en el año 62 y le escribe esa ciudad de Colosa a esos hermanos, él estaba en prisión. Él no estaba pasando un momento bueno, él estaba en prisión. Y en esa prisión, tal vez él no estaba en un lugar, ese lugar no era cómodo, tal vez ese lugar no era el mejor, no estaba acondicionado, tal vez como el lugar donde está usted ahora en este momento viendo la exhortación. Tal vez no había una buena alimentación, tal vez el apóstol Pablo estaba pasando por dolores en su cuerpo.
por los látigos, tal vez lo golpeaban, tal vez él estaba maltratado. Había un estado un poco malo para el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Sabemos que las cárceles no eran como ahora, eran un poco desagradables y un poco molestas para el ser humano estar ahí. No se podía vivir bien en ese lugar. Y el apóstol Pablo, estando en esa situación, y él escuchando de que los colosas estaban pasando también por una situación de que estaban entrando enseñanzas equivocadas, estaban siendo presionados por la cultura que estaba manejando el cristianismo y también el gnosticismo, muchas creencias que no eran la correcta, estaban siendo llevados los colosas, y el apóstol Pablo, al ver eso y estar en la cárcel a pesar de que él estaba sufriendo, él escribe este versículo que vemos en el verso 24. Ahora, dice el apóstol en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermano, ¿qué era ese gozo que el apóstol Pablo estaba diciendo que tenía? ¿Cómo era ese gozo? ¿Cómo lo obtuvo él? ¿Cómo él, estando en la cárcel, estando padeciendo, podía él decir que se gozaba? ¿Qué es ese gozo? ¿Cómo obtuvo ese gozo? Y cómo ese gozo se convertía en una fuerza para luchar en la batalla que él tenía, en la batalla del cristiano. El domingo pasado el hermano hablaba de cómo Cristo luchaba y cómo en el Señor podíamos luchar. Y ahora vamos a ver en esta parte, en este versículo, cómo lo logró el apóstol Pablo y que tenía ese gozo. Porque entiende usted o puede definir en pocas palabras qué es gozo. ¿Puede usted decir que puede entender fácilmente qué es gozo? ¿Qué es el gozo que habla la Biblia? ¿Qué es este gozo que tenía el apóstol Pablo? Que le hace decir en esta escritura que a pesar de que él está sufriendo, él se siente gozoso. Algo positivo. Y en la lógica humana nosotros podemos decir que la lógica humana viera esto como contradictorio. Ve esto como que es una locura. Porque ¿quién se goza en el sufrimiento? ¿Quién sonríe cuando está siendo maltratado? ¿Quién puede decir que está alegre, contento, satisfecho, estando enfermo, estando golpeado, siendo perseguido, acusado, siendo avergonzado delante de las personas porque es acusado de mentiroso tal vez o de predicar un falso mandamiento por parte de los escribas o los judíos que eran estrictamente seguidores de la ley? Y se empeñaron en perseguir a los cristianos, principalmente a los apóstoles Pablo, en esta ocasión, enfocándonos en él, encarcelándole. ¿Qué lógica tiene eso? Una lógica humana. ¿Qué lógica humana utilizando la sabiduría humana decir que yo puedo estar feliz por eso? Entonces, aquí volvemos a la pregunta, ¿qué gozo es ese? ¿Qué estado tenía el apóstol Pablo que le llevaba a decir que él se sentía feliz, que él se sentía contento, que él se sentía satisfecho, que él estaba en un estado de que él se sentía bien en esa posición que él estaba, a pesar de que estaba padeciendo? Claro, con el conocimiento y la sabiduría humana no podemos comprender nunca lo que el apóstol Pablo quería transmitir a estos hermanos que estaban siendo un poco golpeados por la falsa enseñanza. Se podría decir que eran ellos los que debían motivar al que estaba encarcelado, pero al contrario, era Pablo lleno del Espíritu Santo que lo iba a motivar y lo iba a motivar grandemente. Ese gozo que tenía el apóstol Pablo era un sentimiento, un estado superior al que puede tener el apóstol Pablo. Es un estado superior que podía tener cualquier otra persona, y él lo había adquirido de una forma. Pero ¿cómo entonces podemos nosotros comprender o cómo nosotros podemos obtener ese mismo gozo?
Porque usted se preguntará también, hermano, ¿cómo yo quiero tener ese gozo? Yo siempre he escuchado que hay que tener gozo. ¿Es sonreír? ¿Es estar alegre solamente? ¿Qué es ese gozo que siempre se habla en las Escrituras? ¿Qué es ese gozo que estaba pasando el apóstol Pablo? ¿Qué es ese gozo que muchos cristianos pasaron y lo ayudaron a tener las fuerzas necesarias para vencer? ¿Cómo absorbían ellos esa fuerza? Pues lo primero que vemos en las Escrituras, lo primero que vemos en este texto es que el apóstol Pablo, para poder experimentar el gozo, primero tuvo que aceptar que tenía que sufrir por Cristo Jesús. Para poder nosotros experimentar el gozo de Dios, para nosotros poder experimentar esa satisfacción, ese estado, nosotros primero debemos aceptar que queremos encaminarnos en esa lucha y en esa batalla que ofrece el ser cristiano. Nosotros primero debemos aceptar que queremos ir y luchar. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, 11 al 12, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, dice el Señor, seréis cuando insulten o persigan por causa de mí. Lo que sabían los cristianos en el primer siglo y lo que sabía el apóstol Pablo en este momento que escribe esta carta, que él tenía que aceptar sufrir por Cristo Jesús. Él sabía que él tenía que ir a luchar en esta batalla espiritual en nombre del Señor. Eso es lo primero que vemos ahí. Él dice que él sufrió penalidades. Dice el escritor en el verso 24 que él se gozaba, pero ¿dónde? En lo que padezco. Y cumplo en la carne, dice, lo que falta de las aflicciones. No solo él sabía que ya estaba padeciendo, sino que él sabía que todavía le faltaba pasar por aflicciones. Esto lo debemos tener claro. Es ineludible el sufrimiento en este mundo si nos hacemos llamar cristianos. También debemos tener claro que este sufrimiento no es cualquier sufrimiento. No se refiere que ahora usted va a salir y se va a parar encima de unos clavos y va a gritar, esto lo hago por Cristo. Y va a comenzar a ponerse fuego en el cuerpo y va a comenzar a sufrir. Estoy sufriendo por Cristo, esto lo hago por el Señor. No, ese clase de sufrimiento no lo haga, hermano. No, es el sufrimiento que debe usted pensar que le va a ofrecer un gozo o el apóstol Pablo está pasando. No es ese el sufrimiento a lo que nos referimos. No es cualquier castigo que usted se quiera dar a su cuerpo. No lo es. El castigo, el sufrimiento que nosotros debemos aceptar es el que pasaron los hermanos en Hechos capítulo 5 versículo 41, que dice, y ellos, si usted me acompaña en Hechos 5:41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cansaban de enseñar, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Miren cómo los hermanos enfrentaban una situación difícil y lo primero que se le venía a la mente era que ellos debían salir a predicar el evangelio. Es que ellos se regocijaban y iban, su regocijo lo presentaban con una acción de ir a predicar casa en casa el evangelio, el nombre de Jesucristo y lo que hizo por la humanidad. ¿Vamos entendiendo qué es ese gozo que tenía el apóstol Pablo? ¿Vamos entendiendo qué era lo que sentía el apóstol Pablo y cómo lo hacía reaccionar?
Lo hacía reaccionar igual que estos hermanos en Hechos capítulo 5, que cuando estaban en lo peor, en la peor situación, ellos le enfrentaban con la mejor de su fuerza y con la mejor de su ánimo, pues ellos iban. No se quedaban detenidos, no se quedaban sentados, no se quedaban solamente llorando, pues sí. No estamos diciendo que usted no va a llorar o que usted no va a sentir dolor. Lo que estamos diciendo es que usted no se va a detener y va a ser como estos hermanos que se levantaban y predicaban a pesar de lo que estaban pasando. Pero vamos a ir comprendiendo poco a poco en la exhortación ese estado que tuvo el apóstol Pablo para tener la capacidad de decir, yo me gozo en lo que padezco. No nos referimos que usted tampoco donde vaya va a comenzar a decir que está sufriendo en voz alta y está siendo latigado. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando que los hermanos en ese tiempo, donde quiera que iban, predicaban acerca de la existencia de Dios, que Cristo murió y al tercer día resucitó para redimirnos. Sencillamente eso es lo que iban a hablar ellos. No es algo extraordinario que decían. Cuando vemos las cartas, cuando vemos a los hermanos de qué hablaban y qué era lo que ellos luchaban, vemos que ellos solamente predicaban el evangelio, de que había un Jesús, un hombre llamado Jesucristo que vino a la tierra, que era Dios que se hizo hombre, que sufrió por nosotros, fue rechazado, fue latigado, fue muerto en la cruz y cuando fue sepultado a tercer día resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre, ahí esperando venir por nosotros en su seguida venida para llevarnos a vivir en la eternidad. De eso predicaban ellos. Y eso era lo que lo llenaba de gozo. Y eso era lo que demostraba que tenían el gozo. Pues el gozo es un sentimiento intenso de satisfacción y de estar contento de lo que estoy haciendo y en dónde estoy. Y es tan intenso que me lleva a hacer cosas buenas. Acciones buenas por el Señor. La obra que Dios ha preparado para nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los hermanos y Pablo entendían que este sufrimiento iba a ser toda la vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que el ser cristiano no es algo que nos va a evitar no sufrir. El ser cristiano no nos va a evitar no padecer. Pareciera esta situación, cuando lo decimos así, pareciera un poco triste, pero no es triste. Y ahora lo vamos a ver. Pero debemos aceptar que como seres humanos aquí en la tierra, debemos sufrir. Lo que debemos elegir es qué tipo de sufrimiento vamos a pasar y por quién vamos a sufrir. ¿Por qué vamos a sufrir? ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo para sufrir? La iglesia, si la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo sufrió, también el cuerpo, que es la iglesia, tiene que sentir lo mismo que siente la cabeza o sintió la cabeza, que es Cristo. Pues sigue los mismos pasos que le está dirigiendo la cabeza. No sé si me expliqué. Si Cristo es la cabeza de la iglesia como su cuerpo también debe sufrir de la misma forma que él sufrió. No estoy hablando de morir en cruz, sino ser reprochado por predicar la verdad. Eso es inevitable. Y es inevitable porque el mundo está en pecado. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué el mundo está en pecado? Y cada vez se hace mucho peor el pecado, se agranda el pecado. Y nos preocupa que nos sorprendemos a veces que haya tanto pecado y vaya de mal en peor. Pero no debe ser esa la pregunta que debemos hacer. Decía un gran predicador que la pregunta que nos debemos hacer
es dónde están los cristianos predicando en ese mundo lleno de pecado. De eso nosotros debemos preocuparnos. Como ese lugar en Nínive que necesitaba ir esa persona a predicar. El mundo estaba lleno de pecado. Pero ese mundo, ese lugar, esa ciudad necesitaba que fuera un predicador a llevarle las buenas nuevas, a llevarle palabras que le salvaran. A eso debemos decir. ¿Dónde están esos cristianos en esa ciudad de Colón, en esa ciudad de Panamá, en esa ciudad donde usted esté ahora mismo escuchándonos, predicando la verdad? Si usted es un cristiano, ¿dónde está usted predicando la verdad, sufriendo por el nombre del Señor? Eso es el sufrimiento que estaba pasando el apóstol Pablo y por la cual él se gozaba. El ir y predicar el evangelio en nombre de Dios, el decir, yo soy cristiano, y por decir que yo soy cristiano, ser señalado, ser rechazado. De eso debemos estar dispuestos a aceptar. Usted como cristiano acepta y está convencido de que está dispuesto a ser rechazado por su familia, a ser rechazado por sus amigos, a ser rechazado por cualquier persona por predicar el evangelio. Jesús no quiere hermanos o cristianos que solamente se sienten a escuchar la palabra de Dios. No quiere discípulos que solamente escuchen el mensaje. No, quiere discípulos, y la palabra discípulo es seguir sus mismas pisadas. Y las pisadas de él que él dejó es que hay que ir y hablar de la verdad. No de forma sutil o suave o escondida. No, hay que hablar de la verdad como está escrita en las palabras. Hay que hablar la verdad como Dios la dejó ahí. No con miedo a perder una amistad. Porque debemos entender que haciendo esto somos el mejor amigo, valga la redundancia, de nuestro amigo. Porque ese es el verdadero amor. Porque el amigo que ama de verdad le habla a esa persona con palabras de salvación. Si nosotros sabemos que nuestro amigo se está perdiendo y en el día de mañana no sabemos si va a estar vivo, entonces nosotros debemos hablarle la verdad sin miedo, con valor. Muchas veces tenemos miedo a que puedan criticarnos, que no tengamos la capacidad. Y eso lo vamos a ver porque el gozo es el que nos da fuerza en estos momentos. Y entender qué es el gozo en realidad. Porque es el gozo el que nos va a permitir tener valor en esos momentos que pensamos que vamos a ser rechazados o que no tenemos la capacidad para hablar de la palabra de Dios. Pues los hermanos aquí, estoy seguro que muchos de ellos solamente habían sido escuchado alguna palabra, no habían escuchado todo, no conocían todo y iban y predicaban el evangelio a sus familias, a sus amigos, sin importarles, sin pensar si lo iban a aceptar o no. ¿Está usted dispuesto a ser rechazado por la sociedad? ¿Ser criticado y señalado por la sociedad por decir la verdad? ¿Está la iglesia lista y preparada con valor para predicar la verdad? Bueno, debe estarlo, porque es el cuerpo del Señor. Y Él es la cabeza y nos ha enviado a hablar la verdad, a señalar el pecado como lo es, a no dejar que siga siendo el pecado señalado como algo bueno. ¿Dónde está la iglesia? En esos lugares donde el pecado está siendo señalado como algo bueno. ¿Tenemos temor? ¿Tenemos miedo? ¿Dónde usted está hablando? ¿A qué persona usted está hablando? Lo que dice el escritor aquí también en los versículos que leímos es que él no solamente está sufriendo, no solamente él está siendo perseguidos, sino que él dice el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, porque ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. No es algo que usted va a hablar en oculto. No es algo que usted va a estar haciendo desde su hogar,
sin que nadie lo vea. No es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo que está padeciendo o sufriendo. No es este el sufrimiento. Si usted está haciendo bueno, está bien. Si usted está escuchando la palabra hoy, está bien y se va a edificar. Y es un buen paso que usted está dando. Es una buena señal. Pero no es solamente hasta ahí que debe llegar. Lo que Jesús nos envía a hacer es ir y ser luz, no ser ocultar esa luz debajo del almud, como dice el Evangelio. No bajo la mesa, la luz está puesta para ser luz arriba, vista. O sea que si usted es cristiano y si usted quiere ser cristiano, está llamado para brillar y a iluminar el camino de muchas personas. No porque es su luz, sino porque la luz que usted está mostrando es la del Señor, es la de Dios. Si usted, hermano, hoy está cómodo en su posición, si usted no está siendo rechazado, si usted no está sufriendo, entonces no está en el estado correcto. Porque lo que dice Jesús es que al nosotros predicar la verdad, vamos a ser rechazados. Si la iglesia no está siendo señalada o perseguida por el mundo, no está siendo perseguida por el mundo y tal vez no de la misma forma de como lo perseguían en el primer siglo, pero sí puede ser perseguida en cuanto al señalamiento, a que se le diga que lo que están hablando no está bien. Y ahora en el mundo muchas veces las personas a través de las redes sociales pueden estar mandando señales de que el cristianismo no es correcto y lo que se enseña no es correcto. Pero está nosotros, nuestra iglesia, nuestra congregación. Nosotros como congregación, Iglesia de Cristo en Margarita, en realidad en el campo de batalla, esa lucha, esa batalla que habla 1 Timoteo, de que hay una batalla que luchar contra huestes espirituales de maldad. ¿Está la iglesia en el campo de batalla o está desde afuera en las gradas diciendo, sí, hay una batalla y hay que luchar? Está desde afuera mirando diciendo, ay, sí, vamos, somos cristianos, pero desde acá, no, con miedo a ser heridos, con miedo a ser señalados, con miedo a pasar vergüenza por ser el Señor. ¿Qué posición está la iglesia? La única forma de medir en qué posición está la iglesia es si estamos siendo perseguidos, si estamos sufriendo por predicar el evangelio, si estamos siendo señalados por el mundo, porque eso es lo que hace el pecado cuando se toca la verdad. Cuando la herida se toca, cuando la herida del pecado se toca, ellos van a reaccionar contra la verdad. Si la iglesia no está haciendo o no está sufriendo por el Señor, entonces ¿en qué batalla estamos? ¿En qué campo estamos? ¿Estamos en el campo del Señor? ¿O estamos con miedo ocultos, con miedo de alzar la voz y decir la verdad? Y esto se trata también individualmente, no solamente en la iglesia, cómo nosotros estamos levantando nuestra voz. Estamos utilizando todos nuestros medios para que las personas escuchen cuál es la verdad. Cuando hay un lugar falso, y esto lo hacía mucho el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, que vio que las personas estaban adorando estatuas, él no dudó, dice que se puso muy enojado y no aguantó y tuvo que ir a decirle la verdad. Que el Dios que él seguía era ese que él decía, el Dios no conocido. Un Dios que no es una estatua, no es un Dios que a alguien que le sirven, sino que a alguien que le deben de servir, sino que él puede solo, él tiene todo el poder. Todos los hermanos, hasta Jesús, hablaba delante de la sinagoga para hablar la verdad. No tenía temor de decirle la verdad a los que estaban equivocados. Pues eso es demostrar amor para salvar el alma. Digamos la verdad y señalemos el pecado, no con indirectas, no con temor, no con miedo a que venga algo terrible contra nosotros, no con miedo, pues lo apóstol Pablo no tenía. Él dice que se gozaba en eso. Otra cosa que debemos tener claro en este sufrimiento es que no podemos esperar tener la oportunidad para predicar el evangelio. Los hermanos, cuando vemos en la escritura,
No esperaban a tener la oportunidad. Ellos creaban la oportunidad. No hablaban para caerle bien a las personas, hablaban para salvar a las personas. No hablaban para estar bien ante un ente político o un gobierno o un estado, como en ese tiempo era el imperio romano. Ellos no estaban para caerle bien a ellos. Ellos estaban para hablar de la verdad, porque ellos sabían que esta palabra era más importante que cualquier otra cosa y se tenía que dar a conocer. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De eso se gozaba el apóstol Pablo, de predicar debajo del cielo toda palabra de verdad, para que todo oído lo escuchara. Y él permanecía firme en eso. Según de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores. Así como el apóstol Pablo dice que él fue hecho ministro, nosotros somos embajadores y también administradores de este evangelio, de esta verdad. Dice el 2 Corintios 5:20, así somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Acaso un embajador es ese representante en otro país? Nosotros somos representantes de la verdad que viene del cielo en este mundo. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios dice que rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De eso la iglesia debe estar predicando. Hoy lo estamos haciendo, pero lo está haciendo también usted individualmente. El apóstol Pablo no solo sufrió emocionalmente, no solamente sufrió físicamente sufrimientos que se le iban. Él podía tener todo el poder y sanarse. Después de decir usted, él te dejaba lleno del Espíritu Santo. Eso es diferente, no. En 2 Corintios 12, 9 al 10 nos dice que tenía un aguijón y él oraba a Dios para que fuera sanado, pero el Dios le dice: bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. En tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y aquí vamos entrando en cómo el apóstol Pablo se goza, cómo él obtuvo el gozo y cómo él llegó a ese estado de gozo. Si nosotros pensamos que somos débiles, si nosotros tenemos una enfermedad, si nosotros tenemos un dolor, pues usted está en un estado indicado para que el poder de Dios se perfeccione en usted. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Si usted piensa que usted no tiene el conocimiento suficiente, si usted piensa que usted todavía no ha aprendido lo suficiente, porque usted se siente débil como se sintió Moisés en aquel momento que Jesús lo envió a predicar el evangelio. Si usted siente que usted no está con la capacidad para hablar, déjame decirle que Dios te dice que te bastes en su gracia, porque Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Lo que Dios está diciendo que no es tu poder, no es tu fuerza la que vas a vencer, no es la tuya, sino es su poder. Y en este punto, hermano, hago un paréntesis para que usted ya comience a tomar la decisión de qué voy a hacer. Habiendo escuchado ya todo esto del sufrimiento y de lo que yo debo aceptar hacer, pregúntese ya de forma definitiva y decida de una vez, amigo y hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Iré al campo de batalla? ¿Lucharé por una batalla que vale la pena? ¿Iré en nombre de Cristo a decir la verdad? Y mira, Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Una batalla buena. Una batalla que está basada en la fe, en creer en Cristo Jesús, en creer que Él nos salvó, Él nos limpió y nos va a llevar a la vida eterna. Echa mano a esa vida eterna. ¿Está usted ya decidido en que quiere luchar? No solamente ver, no solamente escuchar, sino accionar. La cual dice: asimismo fuiste llamado. Si usted es cristiano hoy, dice 1 Timoteo, que fuiste llamado para ir a la batalla.
Y mira qué dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es oculto, hermanos. Es algo que usted tiene que hacer y que el mundo vea. No tiene que esperar que otro haga o que el grupo de personas esté. No, usted se debe enfocar en que Cristo lo hizo y Él es el que lo va a guiar. Usted debe hacer su buena profesión delante de muchos testigos. Su luz debe alumbrar a personas, a los que le rodean. Para eso fuiste llamado. No para solamente escuchar y beneficiarte a ti mismo. El apóstol Pablo dice que él se gozaba en lo que padecía, no por él. Dice el versículo, por vosotros. Cuando leemos los textos anteriores, el apóstol Pablo le dice que él había escuchado que estas personas habían aceptado el amor y seguían firmes en el amor. Claro, estaban siendo golpeados por algo erróneo, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, la cultura y la adoración, como por ejemplo ellos decían en capítulos siguientes de que adoraban a ángeles y pedían que ángeles lo cuidaran, disminuyendo el nivel o la posición de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo le menciona que Cristo es el que nos redimió y el que tiene el poder para retomar el nivel que Cristo debe tener. El apóstol Pablo había escuchado que ellos habían aceptado y él se gozaba en ver que los hermanos habían aceptado eso. No solamente que él había aceptado lo que él estaba haciendo, era porque él se gozaba en que personas habían visto que había un camino que le llevaba a la salvación. Y no solamente él estaba gozoso, sino que él dice, continúa. Dice el verso 24, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por su beneficio? No, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando usted luche, hermano, no luche pensando solamente usted, y el hermano en la clase habla mucho de esta colaboración, de ese luchar para el bien de los demás. Cuando usted lucha, no luche pensando solamente por usted. Luche como el apóstol Pablo, que se gozaba luchando por la iglesia, porque la iglesia crezca y más personas conozcan de la verdad. Porque esta no es una batalla contra huestes, contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra el pecado. Y tú, hermano, fuiste escogido por Dios. No fuiste tú el que eligió, fuiste tú escogido por Dios, dice la palabra. Dice Cristo a los apóstoles, yo los escogí. Y esta frase es importante porque nosotros no creamos estas buenas obras. Fue Dios que creó estas obras y creó estas escrituras para que nosotros podamos escuchar el llamado de Dios y aceptarle. Este es el momento, amigo y hermano, en que usted decida enlistarse como seguidor verdadero de Cristo. Que ya no quieres más ser observador, sino conocer a Cristo profundamente, amigo. Conoce a Cristo. Muchas familias y amigos están muriendo sin esperanza, muriendo sin haber creído en que hay un Dios. Y nosotros tal vez parecemos como tranquilos, viendo cómo ellos fallecen o cómo ellos sufren sin tener esa esperanza. Y a veces deseamos esperar la oportunidad y no crear la oportunidad. Pensando, como dice Santiago, como si el mañana está confiado para una persona. Si tenemos la confianza que vamos a vivir mañana. Santiago dice que el mañana, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Que nuestra vida es como niebla. Puede desaparecer. Muchas familias han partido así. Muchas veces decimos no estoy preparado o no queremos presionar a las personas o llenarla de la palabra de Dios porque después se van a agobiar. No, hay que hablar la palabra de Dios sin parar.
porque esto es peligroso. O usted, si usted ama a su madre, si usted tiene una esposa, un hermano y va a caer, usted va a decir, ay, no, yo no le voy a advertir porque después se va a cansar de oírme. Después lo voy a agobiar. Se está cayendo, va a morir en un hueco profundo, muy alto, de un edificio tal vez va a caer y usted le va a decir, no te voy a avisar que vas a caer porque no te quiero agobiar. Si usted ama a esa persona, usted va a gritar. Si usted ama a esa persona, usted va a hablar con con amor en esa voz, decir sin miedo, con la verdad, diciendo, te vas a caer, vas a sufrir y le vas a agarrar la mano y lo vas a jalar. Y a pesar de que él diga, suéltame, déjame caer, usted lo va a jalar. Eso es luchar, eso es hablar del Señor. Hablar por tus amigos. A pesar de que te rechacen, a pesar de que a ellos no les guste, usted va a hablar del Señor. En eso se gozaba el apóstol Pablo. En hablar delante de los gobernadores, delante de los que estaban en el imperio romano y decir la verdad de Cristo el Señor a pesar de que iba a ser encarcelado. Pero usted se preguntará en este momento, y espero ya que haya tomado esa decisión, como los hermanos de Hechos capítulo 5 que fueron a predicar el evangelio. Usted se preguntará, pero ¿cómo tengo ese gozo, hermano? Todavía no entiendo, ¿cómo puedo sentir ese gozo? Muchas veces hablamos de eso, pero todavía no comprendo, hermano. Déjeme decirle, hermano, si usted ya se ha bautizado, claro, si usted, hermano, se ha bautizado, que desde que usted se bautizó, usted recibió el Espíritu Santo y ese gozo ya está en usted. ¿Y por qué le digo esto? En eso, nada más que usted no lo ha apreciado, no lo ha visto y lo tiene a un lado y no ha absorbido la fuerza que le puede otorgar. Pero ya fue sembrado en usted para que usted permita que germine ese gozo y darte la fuerza necesaria para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar y sufrir por Cristo. Pablo nos responde en el verso 20 para ir yendo al final de esta exhortación, luchando según la potencia de él, el cual actúa poderosamente en mí. Él sabía que él estaba destinado y tenía el ministerio de predicar a los gentiles. Y dice que él estaba gozoso de ir en esa misión de predicar a los gentiles, a las personas que no tenían, eran parte de esa promesa, que eran extraños, dice el verso. Él estaba contento de predicarle a esas personas que recibieran la verdad. Y dice en Colosenses, luchando, dice él, no con su fuerza, luchando con la potencia, o sea, con la energía, con la fuerza que da Jesucristo. Y que esa potencia actúa no normalmente, no suavemente, sino que le ha permitido que actúe poderosamente en él. Y ahí entendemos cuando él dice que ya no vive él, más vive Cristo en mí. Porque Cristo está con todo su poder trabajando en él, sin miedo. Juan 15 dice estas cosas, o he hablado en el versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahí vamos entendiendo cuál era el gozo que tenía el apóstol Pablo. No era su gozo, no era un gozo que surgía de la parte humana, era un gozo que era no el gozo de uno mismo, sino el gozo de Jesús. Ese es el gozo que tenía el apóstol Pablo, ese es el gozo que debemos tener nosotros. Dice el verso 11, para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. Y que estas cosas que estaba hablando Jesús, dice el verso 5 de Juan capítulo 15, que él era la vid, que él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él está llevando mucho fruto. Este va a llevar mucho fruto. Y separado de él, no puede hacer nada. El gozo que sentimos o que sentía el apóstol Pablo no era el de nosotros, no era el que nosotros podamos crear, sino el gozo que Cristo crea en nosotros o pone dentro de nosotros. Y todavía te dirá, todavía no entiendo qué es gozo. Todavía no sé qué es gozo, todavía no se define claramente. Solamente sé que el gozo del Señor pasa a mí, pero ¿qué es ese gozo? El gozo es
una definición muy amplia y la escritura tiene mucho, pero literalmente es un estado de satisfacción y alegría que no proviene de estar en una posición, que proviene de estar en una posición agradable ante Dios. El saber que eres obediente, por lo tanto eres bienaventurado y por lo tanto heredero de la vida eterna. Es tener esa convicción en el que Dios ha ofrecido a través de Cristo el perdón de mis pecados y me ha dado el Espíritu Santo y ha dado promesas que me llevan a la salvación. El tener ese conocimiento me permite estar a mí en un estado bien, un estado de satisfacción, un estado de regocijo. El saber en que el estar obediente ante Dios me va a llevar a estar en una posición bien ante Él. El saber y estar confiado en que Dios me ha ofrecido y sigue ofreciendo salvación a través de Cristo Jesús y que vendrá por mí para salvarme y llevarme a la eternidad y que me va a quitar todo sufrimiento. Eso es el gozo. Cuando usted tiene ese conocimiento, no hay nada que pueda quitarlo de ese estado. No hay tristeza, no hay enfermedad, no hay pérdida que usted tenga. No hay pobreza que le pueda quitar ese gozo. Porque es ese estado de creer, no importa si yo tengo tristeza, no importa si yo tengo dolor, no importa si yo tengo enfermedad, no importa si yo estoy sufriendo, no importa lo que me castiguen por predicar el evangelio de Cristo, no importa que me rechacen, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Yo sé que estoy adorando de forma correcta a Dios, que Dios me va a salvar por estar haciendo eso y que tengo un amigo que me ama y que quiere que yo sea salvo. El entender eso es gozo. Y ese conocimiento me va a llevar a tener la fuerza necesaria y el valor, porque ese conocimiento me hace saber a mí que Dios me va a respaldar, porque yo soy el pámpano y Él es la vid, y Él me ofrece lo necesario, porque lejos de Él no soy nada y cerca de Él soy todo. El apóstol Pablo se alegraba, y era lo que tenían los colosenses. Dice el versículo 4 de Colosenses capítulo 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del evangelio. ¿Qué era lo que nos hace tener ese gozo? ¿Qué es lo que nos hace tener esa alegría? No es lo mismo que la alegría o la felicidad del mundo. Pues la felicidad del mundo, hay muchas personas que tienen felicidad haciendo lo malo. Hay muchas personas que tienen felicidad, esa felicidad momentánea o efímera que desaparece. Solamente es por un segundo. El gozo no es así. La alegría profunda e intensa que nos da el cristianismo y el conocimiento de la verdad no es pasajera, pues está basada en algo que es eterno y que permanece siempre, que son las promesas de Dios, que es Cristo Jesús y que es Dios mismo. Nehemías decía que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso debemos entenderlo. Y en esto es lo que también Dios siente alegría. Muchos de las parábolas, por ejemplo, que vemos en las escrituras nos dicen, cuando hablan del hijo pródigo, cuando usted ve la historia del hijo pródigo, cuando usted ve de esa joya preciosa que se perdió, cuando usted ve de la oveja perdida, al final todo eso llega solamente a una conclusión. Todo eso, cuando vemos en Lucas capítulo 5, nos llega a unas circunstancias. ¿Cuáles sean las circunstancias? Nos llevan a algo, que al final hubo gozo. Cuando usted termina de leer esas parábolas en capítulo 15, usted lee todo el capítulo 15, al final lo que nos quiere decir Jesús en esa parábola es que todos nos gozamos y nos debemos gozar cuando el que estaba perdido es encontrado. Leamos un verso del capítulo 15 para ir terminando. Este verso y otro más. En Lucas capítulo 15, disculpe. Lucas capítulo 15 dice lo siguiente. Y esa frase la repite al finalizar
cada parte de la parábola. Dice el verso 15, el capítulo 15, dice, hablando de la oveja perdida, al final dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿De dónde viene el gozo? ¿Qué te provoca gozo? Que las personas se arrepientan. Y eso se obtiene cuando hacemos lo mismo que el apóstol Pablo. Sufrir, padecer por Cristo Jesús para que las personas se beneficien de eso, para que la iglesia se beneficie de eso. Igual la moneda perdida, igual el hijo pródigo, se gozaba en eso. Eso es tener gozo. No es un sentimiento, una emoción, una sonrisa. Es algo que te lleva a actuar. Cuando vemos que las personas estaban gozosas, iban y actuaban, cantaban de Dios, iban y predicaban el evangelio. Si usted dice tener gozo hoy, hermano, es porque usted está predicando el evangelio y está viendo personas que se están arrepintiendo y han venido al Señor. En esto es lo que Dios sienta alegría. Esto es el gozo que quiere transmitirnos, el conocimiento que quiere transmitirnos el Señor. Romanos 8, 17 y 19 dice, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire bien este verso, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estas aflicciones que usted está pasando por Cristo, dice el verso, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que nos hace tener gozo. El leer este versículo y saber que estos sufrimientos no son comparables con lo que voy a recibir al obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a decir que el gozo no nos da fuerza? Ahí es donde el gozo nos da fuerza. Donde al escuchar eso nosotros sentimos una alegría intensa, un estado de querer seguir, estar bien con Dios, de seguir predicando el evangelio. Eso es estar gozoso, de cantar al Señor con fuerza, sin miedo a que nos escuchen, de orar sin cesar a Dios para que siga dándonos el conocimiento adecuado como oró el apóstol Pablo por estos hermanos, para que le dieran sabiduría y no caer en las falsas doctrinas, en las falsas enseñanzas. Hermano, en conclusión quiero decirte y amigo que no temas seguir a Cristo, no temas hablar de Cristo, no ponga tu fuerza sobre las tuyas. No confíes en tu fuerza, confía en la fuerza del Señor. Dios te ha dado un Espíritu Santo como guía para que tengas ese segundo fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Y te lo dio cuando te bautizas. Cuando te bautizaste te lo dio. Y te lo dará, amigo, si tú te bautizas. Te dará ese Espíritu Santo, ese consolador que nos guiará y nos ayudará a tener esos frutos del Espíritu Santo, si le permitimos que germinen dentro de nuestros corazones. Él prometió que va a estar con nosotros hasta el final del mundo, y en eso debemos confiar. Eso es fe. Gózate en Cristo, hermano. Gózate en Cristo, amigo. Gózate en las promesas que Él ha dado. Permite que el Espíritu Santo more en ti, en ese templo que dice la Escritura que somos. Jesús es la vid, nosotros el pámpano. Saber eso es lo que nos nutre y nos nutre de gozo. Junto a Él lograremos todo. Debemos ir sin temor a esa batalla, salir y hablar y señalar lo que está mal. Porque no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Y es la forma de mostrar amor. Es hora de que podamos tener la capacidad de expresarnos como el apóstol Pablo. En este versículo 24. De que nosotros nos gozamos en lo que padezco por los demás. ¿Usted puede decir que se goza en lo que padece? Que usted está alegre porque lo que le están haciendo
a pesar de que está sufriendo, como el apóstol Pablo, a pesar de que ha sido encarcelado, él sabe que lo que está haciendo es lo correcto y que sabe que muchas personas serán beneficiadas. Hermano, si usted lucha con gozo y permite que el gozo le dé fuerza, su descendencia recibirá beneficios, sus hijos recibirán beneficios, porque la palabra de Dios estará regada fuertemente en esta sociedad corrupta. Usted puede decir que cumple en su carne las aflicciones que faltan. Hermano, si usted piensa que ha sufrido bastante, piense como el apóstol Pablo, todavía me falta sufrir más. No piense negativamente, piense positivamente. La iglesia necesita todavía que yo sufra más y que lo dé hasta la muerte. Y lo daré todo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermano, luchemos con más fuerza por esa gloria eterna. Pero no solamente luchemos por nosotros, luchemos también para que muchas personas sean recibidas por el Señor. Gracias y que el gozo del Señor more en cada uno de vosotros. Que el Señor le bendiga.